Bien, vamos a hacer un ejercicio de explicación de cómo funciona el misal para resolver ciertas dudas. ¿Cómo funciona un misal tradicional? El misal tradicional, primero hay que saber que el misal tradicional a diferencia de lo que hoy en día llaman un evangeliario, el misal tradicional sirve para toda la vida. Y el evangeliario es desechable. Esto es lo que nosotros conocemos como ciclos A, B, C. ¿Y por qué es desechable? Porque cada año sale uno nuevo y el de los años anteriores ya no sirve nunca más. Veámoslo. Estos, por ejemplo, son evangeliarios que van quedando acumulados, porque a uno por piedad no les dan ganas de votarlo, porque obviamente también hay palabra de Dios en ellos. En ellos, cada día está estipulado con una misa. Y viene en el evangeliario la lectura del evangelio del día, más una reflexión del Papa. Pero estos van quedando desechables, porque no se pueden volver a usar nunca más. Entre paréntesis, no se pueden usar nunca más porque tienen eso de los siglos ABC que habían inventado y que dijeron que en la reforma litúrgica dijeron que iban a leer la Biblia entera como entre 20 y 30 años, cosa que la verdad es que no le sirve mucho a nadie porque nadie recuerda en 30 años lo que leyeron en el Evangelio ni siquiera de una semana. Entonces, y además si uno quiere aprender de Biblia, hace un curso de Biblia, no le estudia la Biblia, la Santa Misa no es un catecismo. En cambio, si uno ve el misal tradicional, siempre sirve, siempre, toda la vida. Porque en vez de tener las misas prehechas, prefabricadas, lo que hace es que tiene distintas partes. El misal tiene distintas partes que permiten ir componiendo las misas que corresponden a cada día y a cada época. Lo que nosotros llamamos aquí el propio del tiempo. Propio del tiempo es cuando empieza el conteo del tiempo, es decir, en Adviento, lo que llamamos año litúrgico. Entonces, en el misal nos encontramos que al principio
Normalmente en un libro de misal tenemos una especie de devocionario, donde vienen oraciones, rezos que son los más necesarios, los más fundamentales, como el Santo Rosario, como también viene la explicación de los mandamientos, explicación acerca de los pecados, de cómo reflexionar, examen de conciencia, consejos generales, etcétera, etcétera. O sea, viene todo lo que es como todos los consejos que una persona que pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita saber. En cuanto a lo que es confesión, en cuanto a lo que son los rezos, lo que son las jaculatorias, los distintos tipos de jaculatorias, etcétera, etcétera. Luego empieza el propio del tiempo. Que, como sabemos, empieza con Adviento. El Adviento, que es el comienzo del año litúrgico, sabemos que empieza con los 4 domingos anteriores a la fiesta de Navidad, a la fiesta de Natividad. De ahí empieza a correr el año católico. Nuestro año empieza con Adviento. En el misal también vamos a encontrar dos partes, dos zonas que son importantísimas, que suelen estar sobre todo lo que se llama ordinario de la misa, o la parte que es donde viene la estructura fundamental de la misa y el canon de la misa, el canon romano. Es decir, donde viene el ordinario de la misa, y vamos a encontrar también el canon romano. El ordinario de la misa es la estructura fundamental. Disculpen, perdón la letra que estoy mirando la pantalla. Estructura fundamental. Lo que toda misa en su estructura lleva. Por ejemplo, el introito, lo que son los kyries, lo que son los gloria, sanctus, lo que es ofertorio, la consagración, y luego, por ejemplo, la consagración nos va a remitir al canon romano. Entonces, ese tipo de cosas van ocurriendo, que una parte remite a otra, una parte remite a otra, y así la misa se va componiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como decíamos, en el ordinario de la misa está la estructura fundamental, donde están todas las partes, como decíamos, el introito, donde está el introito, los kyries, donde está el gloria, donde está el credo, el sanctus, etc. Luego, nos vamos a encontrar en el misal, que el misal tiene
otra parte que se llama el común de los santos. El común de los santos. ¿Y qué es el común de los santos? El común de los santos es el tipo de misa por categoría, por tipo de misa que se le hace a cierto tipo de persona. Lo vamos a completar enseguida. Vamos a explicar un poco el canon romano. El canon romano es una oración, le podríamos llamar también un canto o rezo, que es milenario, que nace de el rito latino. Y es el núcleo para la consagración, lo que permite sacramentar. Sobre las especies, el cuerpo de Cristo. Permite sacramentar el cuerpo de Cristo. En síntesis, es el rezo que el sacerdote hace mientras está concentrado en el altar. Es el rezo que hace mientras está concentrado en el altar, y lo hace muy delicadamente, y nosotros lo vemos al sacerdote hacer señales de cruz sobre las especies, sobre el cáliz, sobre la hostia. Porque recordemos que en la Santa Misa es el sacrificio incruento. Sacrificio incruento. Es el sacrificio incruento. ¿De quién? Del Cordero de Dios, del Cordero Inmaculado, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios Padre no quiere pan y vino. Dios Padre lo que quiere es el Cordero Inmaculado. Es el cuerpo de Cristo. Por eso Dios Padre no quiere el fruto y el trabajo de los hombres. Por eso existe el problema en la misa moderna, la misa Nuevo Orden, de que se le ofrece, se hace una ofrenda de el fruto y el trabajo de los hombres usando una fórmula que es en realidad tomada de la cultura judía, que es un brindis, por decirlo así, que se hace en las comidas, para agradecerle a Dios por las comidas que van a disfrutar en la cena o almuerzo o lo que vayan a comer. Eso es disfrutar del fruto y el trabajo de los hombres, los alimentos que produce el hombre. Bueno, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es el Cordero. Es el Cordero Inmaculado de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y eso solo puede llegar a Dios a través de un sacrificio incruento. Y para que las especies del pan y el vino, que eso es lo que se llama misterio de la fracción del pan,
y que es lo que le enseñó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, transformándolos en sacerdotes. A los apóstoles se vuelven sacerdotes cuando aprenden el misterio de la fracción del pan. Y cuando aprenden el misterio de la fracción del pan, lo que aprenden es a transustanciar las especies en la carne, en la sangre, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso, el Espíritu Santo, el Paráclito, nos ayudó a pulirlo desde que San Pedro lo llevó a la iglesia de Roma, aún perseguida, y se fue puliendo como lo que se llama el canon romano, que es milenario, y se fue puliendo como un rezo, un canto, una oración que es sagrada. Es una de las, se podría decir que es, junto con el Padre Nuestro, el Pater Noster, uno de los rezos más sagrados que hay, porque se ha transmitido gracias a la santa tradición, que acompañada y defendida por el Paráclito, como misterio de la fracción del pan para que se cumpla la consagración. Eso es el canon romano y aparece en el misal. Entonces, ahora vamos a retomar. Era necesario explicar eso antes para poder pasar. Recordemos, hagamos una síntesis para que no nos perdamos. Tenemos que el misal empieza siendo un devocionario. Luego empieza con el propio del tiempo. Se empieza a contar lo que llamamos año litúrgico. Y de hecho hay una tabla que explica los momentos de cada fecha del año, etc. Dentro del misal también encontramos lo que se llama el ordinario de la misa, que es donde está la estructura fundamental, donde viene el introito, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, todo lo que no puede faltar nunca en una misa. Por ejemplo, introito. Introivo ad altare Dei, qui letificat juventutem meam. Todo lo que va haciendo el sacerdote dentro del rito, dentro de la celebración de la Santa Misa, como sacrificio incruento. Luego tenemos el canon romano, que es el que permite que haya consagración, que viene del rito latino que fundó San Pedro en la iglesia de Roma, cuando aún era perseguida en los primeros años. Entonces así se sacramentan las especies para lograr transustanciar el cuerpo de Cristo y se haga, esto es muy importante, presencia real. Presencia real. Por lo tanto, todo católico que se diga católico sabe y se comporta conforme a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio incruento que es la Santa Misa. La Santa Misa es el sacrificio incruento donde el sacerdote ofrece a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, luego del común, vamos a explicar primero el propio de los santos. Hay una sección también que se llama propio de los santos.
en el propio de los santos es una sección bien larga donde aparecen todos los días del año. Donde aparece todo el año. Por fechas, como si fuera como una especie de agenda. Aparecen todos los días del año. Y aparece, obviamente como su nombre lo dice, el santo del día. El santo del día. Entonces, el santo del día puede ser, por ejemplo, un papa, puede ser una virgen mártir, puede ser un confesor, puede ser un abad, puede ser un doctor de la iglesia. Entonces, el santo, ¿qué santo es el del día? Si vemos que ese santo es un papa, es una virgen mártir, es un confesor, es un abad o un doctor, eso nos va a remitir al común de los santos, al común de los santos, que es el que va a decirnos qué tipo de misa celebrarle a ese santo. Por eso es necesario explicar este primero para poder explicar el de arriba. Entonces tenemos dos zonas dedicadas a los santos. Una que es el común de los santos y otra que es el propio de los santos. El común de los santos muestra la estructura de la misa conforme a la categoría, al tipo de santo que es. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino es doctor. Y cuando nosotros estamos viendo el propio de los santos, cuando estamos viendo el propio de los santos, y dice, por ejemplo, la fecha, Santo Tomás de Aquino, doctor, va a aparecer una referencia, va a aparecer primero, o sea, claro, la referencia a el común de los santos para saber qué tipo de misa celebrarle. Y además un poco de información acerca de él y algunas partes que van a tener que integrarse en una misa que se le vaya a celebrar a Santo Tomás, por ejemplo. Algún tipo de oración, algún tipo de parte de la misa especial que no puede faltarle a la misa de ese santo específico que es, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Y por eso, cuando estamos viendo el propio de los santos, que se ve como un calendario, se ve como una especie de agenda, porque aparecen todos los días de todos los meses,
mostrándonos el santo del día y a la vez un número de página del común de los santos para saber qué tipo de misa celebrarle. Entonces, esta zona es muy grande porque obviamente trae todos los días del año, pero el año litúrgico también tiene otras partes. Aquí mencionamos solo el Adviento. Pero resulta que nosotros tenemos también Navidad, tenemos Epifanía, tenemos Cuaresma, tenemos Pascua, tenemos Pentecostés, tenemos todas las partes que van componiendo el año litúrgico. El año litúrgico. Entonces aquí es donde tenemos que aprender a combinar las partes de cada zona del misal. Entonces cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Cuaresma, entre febrero y marzo, cuando estamos en Cuaresma, entre febrero y marzo, el conteo de los días, recordemos que en el propio de los santos sale todos los días del año, el santo del día, y se celebra el santo del día, siempre va a ser esa la misa del día si es que no estamos dentro de un momento especial del año. Entonces, si lo comparásemos con el misal, el evangeliario moderno, Nuevo Orden, el propio de los santos se ocuparía en lo que se llama lo que le llaman hoy en día tiempo ordinario de manera equivocada, porque obviamente un año litúrgico no puede tener tiempo ordinario porque nada es ordinario ahí. No hay un tiempo vulgar. Y si se preguntan respecto de por qué aquí existe algo que se llama ordinario de la misa, es por el orden. No es ordinario porque sea común, es el orden. Se dice ordinario de la misa por ordenador de la misa. Es el ordenador de la misa. Entonces, el que tengamos una parte que se llama el propio de los santos, que lleva todos los días del año, se aplica el santo del día con su misa, que se saca del común de los santos para saber qué tipo de santo es, si es un papa, una virgen mártir, un abad, un confesor, un doctor, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir hacer una misa ese día para ese santo, siempre y cuando no estemos dentro de un momento del año litúrgico que sea especial. ¿Por qué? Porque si estamos en Navidad, en Epifanía, en Adviento, en Cuaresma, en Pascua, en Pentecostés,
Eso es lo que manda. Lo que manda la misa del día es la misa de Navidad, la misa de Epifanía, la misa de Cuaresma, la misa de Pascua, porque ese es el momento del año en el que estamos. Por lo tanto, el propio de los santos pasa a segundo plano. El santo del día no deja de mencionarse. Se incluye dentro de la misa, se menciona, se le hace la veneración y el respeto correspondiente, pero la misa que se hace es la misa correspondiente al momento, al periodo de Navidad, periodo de Epifanía, periodo de Cuaresma, etc. Entonces, en eso no hay que confundirse, porque hay personas que a veces se confunden y como ven la fecha del propio de los santos y dicen, hoy día es tal fecha, entonces aquí dice que hay que hacer tal misa, la misa de un confesor. Y ahí viene una misa, con todas sus lecturas, con su gradual, su tractus, su evangelio, etc. Pero eso es para el santo. Pero si estamos, repito, si estamos en un momento del año que es un momento muy especial, el santo del día pasa a segundo plano. Y la misa que se celebra es la correspondiente al periodo de Navidad, Epifanía, Cuaresma, etc. Esa parte es muy importante entenderla. Se menciona el santo del día, pero no se hace la misa del santo, se hace la misa correspondiente al periodo en el que estamos. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que, por ejemplo, hay lugares donde también le van a hacer una misa a ese santo. ¿Por qué? Porque ese lugar tiene una relación especial con ese santo. Incluso si estamos en Navidad, en Epifanía, Cuaresma, en que estemos. Se puede hacer, por ejemplo, en la mañana la fiesta correspondiente, la misa correspondiente al periodo en el que estamos. Y por ejemplo, si hay una universidad o por ejemplo el lugar, ¿cómo es que se llama donde estaba Santo Tomás de Aquino? Montecassino, no me acuerdo, no recuerdo bien en este momento. Ahí, por ejemplo, pueden hacerle una misa a Santo Tomás como doctor en honor a él, porque ese lugar tiene mucha relación con él. Entonces, especialmente le hacen una misa. Pero la misa que no se puede dejar de hacer es la que corresponde al día y momento, la época del año litúrgico en el que estamos. Esa es la que se hace oficialmente en todo el mundo, en toda la catolicidad universal. Y eso es en lo que no hay que confundirse para poder saber qué misa toca cada día. Entonces, para que no nos confundamos, siempre tenemos que tener claro en qué época estamos del año. Si estamos en Navidad, estamos en Adviento, estamos en Cuaresma, porque eso es lo que va a determinar la misa. El santo siempre se va a nombrar, siempre se destaca, pero la misa que se hace es la misa que corresponde a la época del año. Veamos un ejemplo. Ahora que se entiende un poco más cómo está estructurado la composición de las misas, veamos un ejemplo.
Por ejemplo, ahí vemos que dice propio de los santos. San Bonifacio. Junio 5. Entonces, en junio 5, el 5 de junio, corresponde a San Bonifacio. Y San Bonifacio es obispo y mártir. Entonces, aquí aparece una breve referencia a San Bonifacio y sale su misa, que tiene aquí todas sus partes, incluso su evangelio. Pero como les digo, este evangelio es el del santo. Entonces, en los momentos en que estamos, por ejemplo, después de Pentecostés, y vamos contando primer domingo después de Pentecostés, segundo domingo después de Pentecostés, tercer domingo después de Pentecostés, estamos en ese proceso, ahí se usa mucho el propio de los santos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a lo que me refería, que es, por ejemplo, junio 9. Junio 9, santos Primo y Feliciano mártires. Aquí de nuevo aparece la misa completa. Lo que necesito mostrar es esto. Por ejemplo, el 6 de junio es San Norberto, obispo y confesor. Y aquí aparece una referencia y aparece la misa Statuit. Normalmente las misas se llaman como la primera palabra del introito. La misa Statuit. Por ejemplo, la primera misa después de resurrección, el primer domingo después de resurrección, se llama Quasimodo, porque así empieza: Quasimodo, genit infantes, etc. Entonces lo importante de ver aquí es que el 6 de junio se celebra San Norberto con la misa para un obispo y confesor que vamos a encontrar en el común de los santos, porque aquí recordemos que estamos en el propio de los santos, estamos en el propio de los santos, pero la misa de obispo y confesor se encuentra en la página 771. Esa es la misa que hay que hacerle a San Norberto, y se va a ocupar toda la misa Statuit menos la oración. Esta. Hay que integrar esto. A lo que encontremos en la página 771 le vamos a integrar esto, que es la oración. Entonces, si nosotros vamos a la página 771,
vamos a encontrar misa de un confesor pontífice. Misa de un confesor pontífice. Entonces, esa es la misa para San Norberto. Esa es la misa para San Norberto. Y este es el evangelio que corresponde a San Norberto. Secuencia Sancti Evangelii Secundum Mateum. Ese evangelio es el que corresponde al santo, que es confesor pontífice, porque esta es una misa para confesor pontífice, dado que no solo San Norberto va a usar esta misa la va a usar también otro santo que también sea confesor pontífice, y esta es la misa Statuit. Veamos ahí. Ahí está. Ahí. Statuit ei Dominus testamentum pacis et principem fecit eum. Statuit. La misa Statuit, que es de confesor pontífice, la va a usar San Norberto, como varios otros santos que también son confesor pontífice. Y ahí se combina el común de los santos, misas comunes de los santos, porque son en común, como les decía, la va a ocupar más de un santo, por eso se dice común, porque es en común, misas que son en común para el propio de los santos. Y acá está, si nos cambiamos a la zona propio de los santos, vemos que van por fecha. Vemos que van avanzando por fecha. Entonces, ahora vamos a aprovechar de resolver una conversación que tuvimos con un hermano respecto al Evangelio del día. Este misal es el del, si no me equivoco, este es el del 57, claro, 57. Ahora vamos a pasar al que se suele ocupar hoy en día, que es el de Angelus Press 62. Entonces, por ejemplo, hoy es 9 de marzo. 9 de marzo tenemos que es Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana viuda. Y nos envía a la misa Cognovi de una santa no mártir. Página 1012, excepto la colecta. La misa colecta hay que añadirla a la misa común para una santa que no haya sido mártir, sino santa. Solo es santa, no mártir. Entonces hay que ir a buscar su misa, la misa para una santa, que en este caso es Santa Francisca Romana,
en la página 1012. Entonces en la página 1012 vamos a encontrar esa categoría. Misa de una santa no mártir. La misa se llama Coñovi. Y esta misa, que aparece aquí completa, tiene obviamente incluido su evangelio, que es San Mateo 13, de la perícopa del 44 al 52. Ese es el evangelio para la misa de una santa. De una santa que no ha sido mártir, sino que es solamente, que ya es harto, es muchísimo, que es santa. Y que es, para el día de hoy, Santa Francisca Romana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de casos? Que es 9 de marzo y estamos en Cuaresma. Entonces, como les decía, pueden haber algunos lugares donde tengan una relación muy estrecha con Santa Francisca Romana, donde además le celebren una misa a ella, esta misa, la misa Coñovi. Pero no puede dejar de celebrarse, ¿cuál? La misa de Cuaresma, porque estamos en Cuaresma. Entonces la misa que se hace oficialmente es esta. La del sábado de la tercera semana de Cuaresma. Esta es la misa que se hace hoy sábado. Se menciona a Santa Francisca Romana, pero la misa que se hace es esta. Vemos que tiene una epístola bastante avanzada, gradual y evangelio. Y el evangelio que corresponde al día de hoy es San Juan 8, perícopa del 1 al 11. Así se va sabiendo y se va componiendo una misa. Voy a repetir esta parte para que quede bien clara. Recordemos que tenemos el común de los santos, donde están las categorías de los santos, misas en común, en la cual se le va a hacer la misma misa a distintos santos, porque muchos son papas, muchos son confesores, muchos son mártires, muchos son virgen, muchos son santas, etc. Virgen mártir, por ejemplo, no me refiero a la Virgen María, porque ella tiene sus misas especiales, sus días de celebración mariana especial. Y ese es otro ejemplo. Si estamos, por ejemplo, en
en un día de celebración mariana no se va a celebrar el santo del día. Se va a hacer la fiesta mariana del día que ese día corresponde. Entonces tenemos el común de los santos y el propio de los santos. El propio de los santos va con todos los días del año, como un calendario. Y la misa que se le hace al santo es la que es como papa, como virgen mártir, como confesor, abad, doctor, etc. Y de eso nos remite a el tipo de misa que se le va a celebrar. Y ahí cuando estamos en el propio de los santos, vamos a ver que hay un número ahí que normalmente nos remite al común de los santos y nos dice qué tipo de misa celebrarle. Pero cuando nosotros estamos en un periodo especial del año litúrgico, la misa que manda oficialmente es la del periodo en el que estamos. Si estamos en Cuaresma, se hacen las misas de Cuaresma. Se menciona al santo, pero la misa que se hace es la de Cuaresma. No se hace la misa del santo, se hace la misa de Cuaresma. Se menciona, sí, pero la misa que se hace es la de Cuaresma. Por eso ocurre lo siguiente, que es lo que acabamos de ver y vamos a repasar. Hoy día es 9 de marzo, Santa Francisca Romana, que nos dice que tenemos que hacer la misa Coniovi que aparece en la página 1012 y sumarle la colecta. Y cuando vamos a la página 1012, encontramos la misa de una santa. Francisca Romana es una santa, por lo tanto le corresponde la misa Coniovi, que como dice acá, Coniovi significa he conocido. Y cuando vamos a ver qué evangelio, qué parte del Santo Evangelio le corresponde a esta misa para una santa, es Mateo 13, perícopa del 44 al 52. Pero ocurre que estamos en Cuaresma. Por lo tanto, esta misa no corre. Solo se menciona a la santa y se le dan los respetos correspondientes, porque la misa que tenemos que hacer es la que corresponde al momento del año. Y el momento del año en que estamos es Cuaresma. Es decir, sábado de la tercera semana de Cuaresma. Y cuando queremos saber cuál es el evangelio del día, vamos siguiendo la Cuaresma. Cuando estamos en Cuaresma, seguimos sencillamente la Cuaresma. No tenemos para qué meternos más allá en el misal si estamos en Cuaresma. Porque aquí están todas las misas de Cuaresma, así que es más sencillo.
Misa de Cuaresma lleva Evangelio de San Juan 8, perícopa del 1 al 11. Ese es el Evangelio del día de hoy, sábado 9 de marzo, porque estamos en Cuaresma. Entonces, si queremos ir conociendo cuál es el Evangelio del día, si es que estamos en una época especial del año como es la Cuaresma, simplemente seguimos esta parte del misal que es la época de Cuaresma. Lo mismo cuando estamos en Pascua. Cuando estamos en época de Pascua, vamos a estar, por ejemplo, en Semana Santa, Viernes Santo, y aquí está todo. No tenemos para qué meternos a los días que caigan del calendario en el propio de los santos que aparece más acá en el misal, porque eso no se va a aplicar. Lo que se va a aplicar es la época que estamos en ese momento específico. Una vez que ya se explicó eso, démosle un vistazo general, por ejemplo, a esto. Por ejemplo, acá estamos en las primeras páginas, como decíamos, aquí están luces matutinas, Santa Madre de la Iglesia, todas estas son partes del devocionario, partes de ayuda donde aparecen los rezos, las partes que son para consejos, etc. Y lo que viene aquí es lo que llamamos ordinario de la misa, que se llama ordinario de la misa no porque sea común ni vulgar, sino que por el orden, es como el ordenador de la misa. Y aquí aparece todo lo que una misa siempre lleva. El introito, la antífona, etc. La oración. Y recordemos que la misa tiene dos partes, que es la misa de los catecúmenos, es decir, la parte de la misa que es para los que están iniciándose, y la misa de los fieles. Que es la segunda parte de la misa cuando empieza el ofertorio. Es decir, los que van a comulgar. Viene con algunas especificaciones para ciertos momentos del año. En Adviento, que se le agrega en Adviento, que se le agrega en Navidad, que se le agrega en Cuaresma, etc. En Pentecostés. Ahí está el ordinario de la misa. Luego, a ver, entonces tenemos todas esas partes que nos permiten ir componiendo la misa. Pero en síntesis, todo eso ustedes no lo necesitan ver en un día cuando vayan a ver qué misa toca, ¿no? Yo les estoy mostrando todas las partes, pero no las van a usar todo el tiempo. Basta con que sepan en qué momento del año estamos y ahí siguen lo que corresponde a ese momento del año.
si estamos en Adviento, si estamos en Cuaresma, si estamos en Pentecostés. Ahí eso va lo que va a determinar la misa del día. Por ejemplo, ahí está la misa del domingo de Pentecostés. Y el día que caiga no se va a ocupar el propio de los santos, se ocupa Pentecostés. Entonces, cuando estamos en Pentecostés, seguimos las misas de Pentecostés. Cuando estamos en Adviento, seguimos las misas de Adviento y así. Y cuando no estamos en ninguno de esos momentos, seguimos el propio de los santos. Eso podría tomarse como un resumen. Lo voy a repetir. Cuando estamos en Pentecostés, seguimos las misas de Pentecostés. Cuando estamos en Epifanía, seguimos las misas de Epifanía. Cuando estamos en Cuaresma, seguimos las misas de Cuaresma. Y cuando no estamos en ninguno de esos momentos especiales del año litúrgico, seguimos el propio de los santos. Y existe una categoría más que le llaman de feria, que eso implica que no hay determinación para ciertos días, son muy pocos, que lo que se hace es repetir la misa de el domingo recién pasado. Son algunos pocos días por ahí que hay durante el año. Ahora les voy a mostrar lo que ocurre con algunos problemas en unas páginas de internet que muestran el Evangelio del día. Por ejemplo, a ver, permítame subirle un poco más el brillo a esto, que yo lo uso bien bajo para que se note bien. Ya. Como muchos saben, en la fraternidad ocupamos mucho cuando nos queremos referir a una misa y mostrársela a alguien, la página del oficio divino, del divino oficio, que es Divinum Officium. Que tiene un sistema de fecha automático. Se va cambiando la fecha automáticamente. Y tiene diversos idiomas, entre ellos obviamente el español, porque siempre va en latín. Y se cambia a español. Entonces aquí cuando la abrimos, podemos ver las misas del día. Pero resulta que hay unas páginas como esta. También hay páginas como esta que dice Santo Evangelio del Día. Que, como decíamos, estamos hoy en 9 de marzo. Y aquí dice obviamente el santo, Santa Francisca Romana. Y Santa Francisca Romana, como vimos recién en el misal, tiene su propia misa, que es santa. Santa, no mártir. Y lo que aparece acá, como la Lectio y el Evangelium,
son los que corresponden al propio de los santos. En este caso, en realidad, al común de los santos, porque en el propio de los santos encontramos esto. En el propio de los santos encontramos esto. 9 de marzo, Santa Francisca Romana. Y luego lo que vimos recién era que nos remitía al común de los santos, donde decía qué misa se le celebra a una santa no mártir. Y ahí aparece esto. Lección, lección y evangelio, que es Mateo 13, perícopa del 44 al 52. Eso es el santo evangelio del día para el santo del día. Para el santo del día. Esto es importante que quede muy claro. Ahí está. 9 de marzo, Santa Francisca Romana Viuda. La misa que se le celebra es la misa Coñovi, que aparece en la página 1012. Y en la página 1012 vamos a encontrar en el común de los santos misa de una santa no mártir. Y vamos a ver que esta es la misa que corresponde a una santa como ella. Y vamos a ver que el evangelio es Mateo 13, perícopa del 44 al 52. Y acá nos dice la página que para Santa Francisca Romana, el evangelio que le corresponde es Mateo 13, perícopa del 44 al 52. Mateo 13, perícopa del 44 al 52. ¿Se entiende? Este evangelio es el que le corresponde a una santa, que en este caso le toca a Santa Francisca Romana. Pero no es la misa que se celebra hoy, porque estamos en Cuaresma. La misa que se celebra hoy es la misa de sábado de tercera semana de Cuaresma. Sábado de tercera semana de Cuaresma. Esta es la misa que se celebra hoy. Sábado de la tercera semana de Cuaresma, donde el evangelio que corresponde es Juan 8, perícopa del 1 al 11. Entonces tenemos que, dentro de la estructura del Santo Evangelio, podrían decirse que hay 2 para cada día cuando estamos en distintas épocas.
importantes del año litúrgico. Pero el que predomina oficialmente es el de la época del año litúrgico en el que estamos. El santo se menciona. Y cuando sí se hace la misa del santo es cuando no estamos dentro de una época específica del año litúrgico. Así se estructura todos los misales, independiente del año que sea. Ahí hay uno del 49, este no recuerdo de qué año es como también parece que de los 40. Este es del 57 y este es el del 62 que se usa mucho hoy en día, porque gracias a Dios se está editando por Angelus Press y permite tener un misal nuevo, porque los otros son misales de época, entonces están un poco más delicados en sus páginas. Así es que, y para repasar también lo que vimos respecto de los evangeliarios nuevos de la Misa Nuevo Orden, es muy lamentable que sean desechables, porque toda la belleza que acabamos de ver en la estructuración de un misal no la tienen. Así es que espero que quede más o menos claro cómo funciona un misal tradicional. Que la forma más simple de trabajarlo es guiarse por los momentos del año que estamos. Es decir, por el año litúrgico. ¿En qué época estamos del año? La ubicamos en el misal y seguimos las misas que corresponden a ese día, teniendo siempre a la vista el ordinario de la misa, porque en realidad esto uno se lo aprende ya, porque todas las misas lo llevan, se acostumbra, pero sabiendo en qué época estamos del año, vamos a saber qué misa toca, cuál es el evangelio del día, etc. Y lo que siempre hay que mencionar es que hay que respetar mucho el canon romano, que es la oración más bella de consagración, que es la que nos permite tener la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y que no es algo hecho por la mente ni la cabecita de un hombre, sino que es inspiración divina, pertenece al Espíritu Santo, y todo lo que proviene del Espíritu Santo a través de la santa tradición de Él como Paráclito, que nos ha ido transmitiendo y que mantiene el movimiento de la Santa Iglesia como organismo vivo, que tiene Espíritu Santo, debe de ser respetado, porque eso es lo que mantiene el movimiento y permite que la Iglesia se vaya actualizando como un organismo vivo, como un árbol creciendo. Y no se puede interrumpir, ni nadie tiene autoridad, ni siquiera un concilio tiene tanto peso como el peso que tiene el Espíritu Santo, como a través de 2000 años, como el peso que tiene nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios en la Santa Biblia. Todo eso debemos respetarlo y transmitirlo. Eso es santa tradición, porque el Paráclito se ha dedicado a cuidar, por eso se le llama el abogado también,
la sana doctrina, que es el camino recto que nos lleva hasta nuestro Señor Jesucristo, porque San Juan Bautista ya lo dijo: enderezad el camino para el Señor, porque el cielo, el reino de Dios, se acerca. Y ese es el camino que debemos seguir para poder ir al encuentro de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina es el camino recto, el camino, enderezar el camino. Ese camino es el que tenemos que seguir. Así es que eso, hermanitos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.